Para evitar vandalismo y caos como el ocurrido en las protestas de California, las autoridades estatales de Florida amenazaron con detener e incluso matar a los manifestantes que se tornen violentos. Así lo advirtió el alguacil de la policía del condado, Brevard, en el centro de Florida. Si usted lanza un ladrillo, una bomba incendiaria o apunta con un arma a alguno de nuestros agentes, le avisaremos a su familia en dónde recoger sus restos, porque lo mataremos. No vamos a jugar. Esto tiene que parar. El fiscal general de Florida, quien apoyó las declaraciones del alguacil, recordó que en este estado está vigente una ley que aumentó las penas para manifestantes violentos y que también irán tras quienes divulguen información personal sobre los agentes de inmigración. No vamos a tolerar eso en Florida, que es ilegal aquí. Vamos a encontrar a quien lo haga y lo judicializaremos. Pero para que quede claro, no somos California, no permitiremos caos en el estado de Florida. Por su parte, el gobernador del estado, Ron DeSantis, también advirtió graves consecuencias para manifestantes que provoquen caos y en entrevista a un medio digital conservador, incluso fue más allá con la amenaza. Resaltó que los ciudadanos tienen derecho a defenderse si se sienten agredidos por un manifestante. También tenemos una política. Si conduces por una de esas calles y una turba viene y rodea tu vehículo y te amenaza, tienes derecho a huir por tu seguridad. Así que si te vas y atropellas a una de esas personas, es su culpa por agredirte. Organizaciones de derechos civiles que convocan las manifestaciones de este sábado rechazan las declaraciones, aseguran que mantendrán movilizaciones pacíficas y que no se dejarán intimidar por las amenazas. Concejal Cristian Mancera, presidente del Consejo de West Kendall en Miami, gracias por acompañarnos a esta hora. Un placer estar con ustedes. Sus primeras impresiones frente a lo que está ocurriendo en este momento por las manifestaciones en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. Bueno, primero hay que contextualizar el escenario. Lo que se ha venido presentando en las últimas semanas, sin duda, es reflejo del miedo y la incomodidad que hay en medio de la comunidad por la agresiva política migratoria. Y obviamente muchos dentro de la comunidad pues tienen miedo, pero vale la pena rescatar que muchos de los agitadores, las personas que están en la calle, son personas que pertenecen a organizaciones que abogan por los derechos los derechos humanos o los migrantes, en algunos casos propiciando todos estos escenarios de violencia en contra de la fuerza pública. Pero creo que no contextualizamos el verdadero problema, y es que en los últimos 4 años tuvimos una política migratoria completamente irresponsable que dejó entrar a personas a los Estados Unidos realmente sin ningún amparo legal para poder sostenerse en los Estados Unidos. Y si usted analiza el programa de paro humanitario o lo que fue el tema del CP1, aplicación que dejó entrar a muchos migrantes en forma irregular a los Estados Unidos, aún los que entraron con permiso trabajo, en el caso de los venezolanos, haitianos y cubanos, realmente no se les dio un estatus legal, se les dio 2 años para ajustar su situación migratoria y muchos quedaron en un limbo jurídico al llegar a la nueva administración. Entonces ahora lo que se está viendo es una política agresiva que mucha gente apoyó en las urnas porque desafortunadamente, uno, se abusó del sistema, 2, muchas de estas personas que entraron a los Estados Unidos entraron a delinquir, a violar las leyes de los Estados Unidos. Entonces ahora el gobierno de los Estados Unidos está como diríamos nosotros popularmente, limpiando la casa. Entonces, ¿qué ha sido agresivo? Sí. ¿Que es consecuencia de una política migratoria irresponsable y desmedida en la administración Joe Biden? Sí. Que ahora tengamos protestas en las calles, claro que es una preocupación, y que en algunos estados, como el mío, en el estado de la Florida, ese tipo de protestas violentas no son permitidas, son castigadas con cárcel. Ahora, lo que dijo el sheriff de este condado, tanto como matar a las personas, pues no sé qué tan cierto sea esto, y no tanto cierto sino la legalidad de esto, pero de una y otra forma, si estas personas violan la ley aquí en el estado de la Florida, dañando edificios, rompiendo estatuas y todo esto, quemando banderas, se van para la cárcel, porque esa es la ley que hay aquí en el estado de la Florida, y es como el contexto más o menos de la situación que estamos viviendo actualmente. Y claramente hay una política agresiva, hay miedo en la comunidad, pero yo le aseguro que del 100% de esos agitadores en las calles, si acaso 2 son migrantes, porque realmente el migrante no se va a protestar de esa manera tan violenta y tan absurda. Entiendo perfectamente ese contexto que usted me entrega, pero antes quisiera hacerle un par de preguntas. Sobre la declaración del gobernador de la Florida, que decía, si yo voy en mi carro
y en mi carro lo empiezan a golpear, yo atropello a quien se me atraviese. Básicamente fue lo que dijo, porque no tienen, digamos, la posibilidad de poderse inmiscuir en mi camino. ¿Qué opina de esa declaración? La declaración es una declaración que ha generado controversia, pero vuelvo y lo devuelvo al contexto de la ley que hay en el estado de la Florida. Eso en el estado de la Florida es castigable con cárcel y no genera ningún amparo para la persona que está protestando. Y hay que contextualizar el escenario. Si hay un grupo de ciudadanos, por ejemplo, que se paran a la entrada del aeropuerto internacional de Miami, impidiendo que la gente pueda acceder a sus vuelos o impidiendo que puedan ir a sus trabajos, inclusive una persona que tenga que llegar al hospital, lo que está diciendo el gobernador es, en medio de todo, o sea, una declaración bastante fuerte: arrolla a esa persona porque finalmente usted no va a ser responsable de lo que le pase a ese sujeto si hay ese acto de protesta. Obviamente son declaraciones que algunos lo miran con preocupación, pero también es el mensaje que envía el gobernador, que de hecho ha tenido una mano dura frente a todo ese tema de las protestas, de que aquí en el estado de la Florida eso no es permitido y que si usted va a hacerlo, uno va a ser arrestado, y la persona que sienta que tiene una emergencia, que sienta que tiene una urgencia, va a poder pasar por encima de usted. Entonces, en medio de todo el lenguaje entre líneas es: no salga y proteste, porque las consecuencias para el que va a protestar no son muy buenas, y creo que ese es el contexto de esas declaraciones tan fuertes y tan crudas, a pesar que la ley pues evidentemente no dice eso, pero la ley lo que sí está clarificándole a la gente es que las protestas en el estado de la Florida son pacíficas, mas no permiten violencia, ni ataques contra la ciudadanía o cierre de vías. Entonces ahí es donde se envía el mensaje de que si vas a venir a Florida con lo mismo que estás haciendo en California, mejor quédate en California porque no te va a ir muy bien. Cuando usted me dice quienes eligieron en las urnas a Donald Trump sabían de las políticas migratorias, sabían, digamos, el anuncio que se había hecho, porque además usted me ha dicho en esta entrevista que considera que el tema migratorio de Joe Biden fue, digamos, desastroso para Estados Unidos. Usted me dice, están limpiando la casa, pero también hay serias manifestaciones de personas que dicen que en medio de todo esto hay, por ejemplo, violación de los derechos humanos. ¿Qué piensa? Mira, sabes que en eso tienes toda la razón. Al menos yo como latinoamericano, colombiano, colomboamericano, escucho a mi comunidad. Mi comunidad tiene mucho miedo aquí en la zona de West Kendall, por ejemplo, una zona de 350.000 habitantes en donde hay alrededor de 25.000 colombianos. Sí me genera mucha preocupación, mucha gente que se está yendo, mucha gente que se está autodeportando, colombianos que muestran sin duda su miedo, colombianos que entraron con parol humanitario, que se les ha revocado esto. Y claro que hay preocupación y claro que me incomoda la forma en que de una y otra forma se está perfilando aquellas personas que son de origen latinoamericano. Yo en mi caso personal nunca estuve de acuerdo con que se manejara una política de puertas abiertas en el tema migratorio. Claramente hay que darle, digamos, paso a una política migratoria, a una reforma migratoria que permita que mucha gente que lleva aquí muchos años se pueda quedar, sobre todo personas que trabajan en las industrias de hospitalidad, de las granjas, las fincas que manejan nuestras plantaciones, nuestra comida. Pero más allá de eso, lo que sí te digo es de que sí hay mucha preocupación en la comunidad, y en mi caso personal sí noto que se ha desbordado un escenario en donde creo que lo que se debe hacer es un tema más de procedimiento, un tema más de coordinación en el manejo de las políticas, pero sí siento de que se ha estigmatizado y se ha perfilado a mucha gente de nuestras comunidades sencillamente porque son hispanos, y es lamentable eso, y pienso que la administración debe corregir eso, y en el análisis final pienso de que no hay nadie en la administración actual, a excepción del secretario de Estado Marco Rubio y uno que otro funcionario, que necesita que esta administración también vea a los latinos desde una perspectiva distinta, pero vuelvo a lo que decía anteriormente, todo esto se genera por el desborde irresponsable de la política migratoria bajo la administración del presidente Joe Biden. Y te pongo un ejemplo puntual, el caso de los venezolanos, por ejemplo. Tanto venezolano bueno, emprendedor, gente buena que vive en nuestra comunidad, se ve afectada por miles de venezolanos que sí entraron a hacer daño, a robar, a matar, a hacer todo tipo de cosas negativas
Entonces generan un estigma alrededor de su propia comunidad que hoy por hoy nos afecta, por ejemplo, aquí en el condado de Miami-Dade, cantidad de venezolanos que hay aquí viviendo, que se les quitó el paro humanitario. Entonces, sí es preocupante, pero pienso que a medida de que la administración Trump va entendiendo y navegando el tema migratorio, se va a dar cuenta de que tampoco se puede quedar Estados Unidos sin migrantes. Entonces van a tener que encontrar una política migratoria estratégica en donde se priorice, donde se le dé prioridad a sacar a los violentos y a los criminales, que definitivamente hay que sacarlos, gente indeseable, pero la gente buena, la gente que realmente esté aportando al país, hay que mirarla con unos ojos diferentes y no se les puede perfilar como que todos son los mismos criminales, porque ese no es el caso y esa no es la realidad. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, porque al final la conclusión es que el migrante no es un delincuente, ¿no? De acuerdo, esa es la conclusión final. Cristian Mancera es concejal, es el presidente del Consejo de West Kendall en Miami, que nos atiende hasta ahora del estado precisamente de la Florida. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Bien, 11:24 minutos. Hagamos la pausa, Juan, con estas imágenes desde los Estados Unidos. Esto está pasando, usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en vivo. Son las protestas a esta hora en los Estados Unidos en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. Hemos presentado varias voces, María Teresa ya nos explicó el contexto, el concejal también hablaba del tema de limpiar la casa, pero también justamente de lo que vienen rechazando ellos, los migrantes, con esto, con el ambiente, con lo que pasa hasta ahora en los Estados Unidos. Hacemos una pausa, ya regresamos.